La anatomía interna del tallo cerebral, aquí más que todo lo que vamos a ver son núcleos. Entonces vamos a ver los núcleos del tallo cerebral. Hay otra clasificación, pero estos son los más importantes, que serían los núcleos propios del tallo, los núcleos que tienen que ver con pares craneales, o sea, los orígenes reales, origen real, aquí se forma el origen real, y los núcleos del sistema parasimpático, que estos núcleos tienen que ver con los pares craneales, estos núcleos parasimpáticos. Entonces vamos a ver en las tres estructuras: mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces vamos a ver los núcleos propios del mesencéfalo, los núcleos de pares craneales que están en el mesencéfalo y los núcleos parasimpáticos que están en el mesencéfalo, y de la misma manera en el puente y en el bulbo. Entonces va a ser más o menos la misma división. Entonces, porque de pronto van a ver que se repiten, de nuevo núcleos propios, los nuevos núcleos paracraneales, porque vamos a ver en cada cosa, en cada segmento, y se dan cuenta, más o menos tiene relación con los pares craneales que ya vimos. Bueno, comencemos. Vamos a hablar mesencéfalo primeramente. En el mesencéfalo vamos a encontrar primero vamos en el campo de núcleos propios. Entonces, vamos a tener un núcleo que se llama núcleo pretectal. Es un núcleo que tiene conexiones con los núcleos que ahora lo veremos más adelante, con un núcleo parasimpático que es el núcleo pupilar. Creo que les hablé la clase pasada de este reflejo, que es el reflejo consensual. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se ponen dividen su cara, colocan algo que divide la cara, la mano o cualquier objeto, ustedes aplican luz sobre una pupila. Esta pupila va a realizar miosis, y la pupila del lado contralateral, que no está recibiendo el estímulo luminoso, también hace miosis. Esta conexión entre los dos núcleos la da el núcleo pretectal. Entonces hace conexión con el núcleo pupilar y con fibras que de la retina. Sí, miosis. Midriasis. Sí, exacto. La pupila se contrae. Miosis es, ojo, no es lo mismo miosis que miasis. Miasis son gusanos que aparecen en un tejido. Miosis es la contracción de la pupila. Entonces, listo. Luego tenemos el núcleo rojo, que ya lo hemos mencionado, ya que tiene que ver con la corteza motora y con la médula espinal. Tiene que ver con diferentes vías, que tiene que ver con la vía motora, más que todo la parte extrapiramidal. Entonces hacen vía cerebro, rulo, tálamo, cortical, o sea, hace conexión el cerebelo, el núcleo rojo, que es el tálamo y la corteza, o cerebelo, olivo, rubro, espinal, que tiene conexión el cerebelo, la oliva, que fue la que vimos ahorita. Hay unos núcleos, el núcleo rojo y la médula. O sea, hay varias conexiones. Esta la vimos cuando hablamos de sistema de núcleos basales, que es la sustancia negra o nigra. Ya hablamos que es un núcleo que tiene que ver con el sistema extrapiramidal. Ya sabemos que sintetiza dopamina, y que cuando esto se afecta puede dar diferentes patologías que tiene que ver como Parkinson, que tiene que ver con la conducción muscular. Entonces ya sabemos, ejerce un efecto inhibidor sobre el cuerpo estriado a través de una vía que es la nigroestriada, que tiene que ver con la dopamina, y lo que permite es regular estos movimientos. Cuando no hay dopamina, ya sabemos que nos genera temblor y todas las manifestaciones. ¿Qué otros núcleos los vemos acá? Ya esto se los mencioné ahorita.
No hace mucho el núcleo del colículo inferior, que tiene que ver con la vía auditiva. Entonces tiene que ver, hace conexión con el tálamo, específicamente con el núcleo geniculado medial, que también lo hablamos cuando hablamos del tálamo, que es un núcleo que está en el tálamo y que tiene que ver con la vía de la audición. Como les dije, si nos da tiempo, hoy les hablo sobre esa vía. Bueno. Y el núcleo del colículo superior, que ya les expliqué, que tiene que ver con la vía visual. Más que todo hace conexión entre diferentes vías: vía visual, vía auditiva, médula espinal, núcleo de los pares craneales, en fin, tienen que ver con los movimientos reflejos de la cabeza, ojos y miembros superiores en respuesta a un estímulo. ¿Qué es eso? Lo típico cuando a ti te llaman y tú volteas hacia dónde está el estímulo. Entonces este núcleo hace esa conexión con todas esas vías motoras, de movimientos oculares, auditivas, táctiles. Entonces hace esas conexiones para que nosotros giremos y enfoquemos la atención hacia el estímulo. O la típica que nos dan un golpe en el hombro y uno voltea hacia donde está el estímulo. Entonces todas estas conexiones tiene que ver el colículo superior. Bueno, y ahora sí pasemos a los núcleos de los pares craneales. Solamente tenemos dos núcleos que tienen que ver, que son motores. Acordemos que los pares craneales pueden ser motores sensitivos o pueden ser mixtos, o sea que tienen una actividad en la capacidad motora, van a mover algún músculo, o la capacidad sensitiva, o en fin. Entonces en esta área vamos a tener lo que es solamente los pares craneales, los núcleos del tercer y cuarto par. Aquí vemos el núcleo del tercero, el núcleo del cuarto par. Están más o menos por encima del colículo. Y el núcleo de parasimpático del mesencéfalo tenemos, ya lo mencioné ahorita, tenemos dos núcleos sensitivos, que sería el núcleo del quinto par. El trigémino, ese núcleo es tan grande, el núcleo sensitivo del trigémino, que ocupa todo el tallo. O sea, hay una parte de ese núcleo que va a estar en el mesencéfalo, otra parte que va a estar en el puente y otra parte que va a estar en el bulbo. O sea, atraviesa todo el todo el tallo completo. Entonces lo vamos a ver repetido en las demás estructuras. Entonces aquí vemos el nervio del trigémino, pero esto estamos más que todo en el puente. Esto sería del puente, no del mesencéfalo. Y el núcleo parasimpático, ya lo mencioné, lo nombré, que es el núcleo pupilar, que es un núcleo parasimpático que es el que va a formar la miosis, o sea que la pupila se ponga pequeña, se contraiga. La midriasis, la dilatación de la pupila, es simpático, o sea, lo hace la conexión del sistema simpático. Entonces se llama núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Westphal. Son los dos nombres que puede ser ese núcleo. Este núcleo hace parte, o el dueño de este núcleo es el tercer par craneal. No, Andrés, no entendí. Sí, solo es un término para la pupila, no más. No puede decir, no, se hizo miosis en la laringe, no. Solo es un término para la pupila. Miosis y midriasis. Bueno, para orientarnos, ya salimos del mesencéfalo,
Ya dejamos el mesencéfalo y ahora vamos a quedarnos en el puente. Entonces volvamos a lo mismo. Vamos a encontrar unos núcleos propios, unos núcleos de los pares craneales y unos núcleos parasimpáticos. Bueno, quitemos la R esa. Estarían los núcleos pontinos, no prontinos, son pontinos. Hacen parte de la vía córtico-póntico-cerebelosa. Esta vía, como podemos ver, el nombre córtico, corteza cerebral, póntico, puente y cerebelosa va hacia el cerebelo. También tiene que ver con los movimientos voluntarios y tiene que ver con la presión y eficacia de los movimientos. O sea, es una vía alterna que también tiene que ver con la coordinación de los movimientos. O sea, específicamente con la presión y eficacia de los movimientos. Era lo que les explicaba anteriormente. No es lo mismo, no sé, agarrar un papel, la presión que yo voy a ejercer, que agarrar, no sé, una pinza. Son diferentes presiones que tú debes ejercer. Porque no sé, si te ponen un huevo en la mano, si ejerces mucha presión, lo rompes. Entonces, pero si no lo ejerces, se te cae. Entonces, esa eficacia de cuánta presión debes colocar hace parte esta vía. También tenemos lo que es el núcleo olivar superior, que se encuentra en la oliva, que ya les mencioné anteriormente, y tiene que ver con la vía auditiva. Son núcleos de relevo, o sea que llega la información y luego continúa, y tiene que ver con el control del flujo de la información auditiva. Es como un filtro, o sea, para que no pase demasiada información auditiva. Y ustedes dirán, ¿para qué? Porque demasiada información auditiva se escucha feo, se escucha errado o molesta. Entonces, cuando hay sonidos muy fuertes, él regula un poco esa información. Bueno, listo. Y vamos a hablar de los núcleos de los pares craneales. Bueno, los núcleos de los pares craneales vamos a encontrar núcleos motores y núcleos sensitivos. Entonces vamos a encontrar el núcleo del quinto par. El quinto par, no sé si ya lo mencioné, el quinto par es un núcleo, es un par craneal que es mixto. ¿Qué quiere decir? Que es motor y es sensitivo. Entonces, en el puente, solo en el puente, vamos a encontrar el núcleo motor del quinto, o como se le llama, núcleo masticatorio. ¿Por qué creen que se le llama núcleo masticatorio? ¿Qué creen que va a inervar si se llama núcleo masticatorio? Copien. Exacto, inerva los músculos de la masticación. Que ya ustedes deberían saber cuáles son los 4 músculos de la masticación, no solamente el macetero. Bueno, exacto, los tiroideos y el temporal. Entonces, además del núcleo motor del quinto, vamos a encontrar el núcleo motor del sexto y el núcleo motor del séptimo. Entonces tenemos núcleo motor del sexto y núcleo motor del séptimo. Esos serían los núcleos motores que encontraríamos en el puente. Entonces faltarían los núcleos sensitivos. Entre los núcleos sensitivos vamos a encontrar el núcleo del quinto. Vuelvo y les repito, el quinto es mixto, o sea, tiene motor y sensitivo. Y hablamos que este núcleo es bastante largo, que vamos a encontrarlo en el mesencéfalo, en el puente y también en el bulbo. Es tan largo que atraviesa todo. Y el núcleo sensitivo del octavo par craneal. Yo sé que de pronto no estoy diciendo mucha información de cómo se llaman los pares, porque ahora vamos a tener una actividad, vamos a ver qué saben de eso. Entonces, por eso adrede no he dado tanta información. Vale. Entonces encontramos el núcleo sensitivo del octavo par craneal.
Y bueno, aquí vemos, este es el núcleo sensitivo del quinto par. Vemos que es bastante largo. Miren, hay una parte en el mesencéfalo, una parte en el puente y una parte en el bulbo. Vamos a encontrar el núcleo del sexto, del séptimo y el núcleo motor del quinto. Y ahora nos faltan los dos que son parasimpáticos. Entonces, en los núcleos parasimpáticos que vamos a encontrar en el puente, o todavía estamos en el puente, son dos. El núcleo lacrimomuconasal o de Weisberg, el nombre te lo indica. Lágrimo, ¿de qué? De lágrimas. Y muco, de la mucosa nasal. Este es un par craneal que me va a inervar la glándula lagrimal y me va a inervar la mucosa nasal. Cuando él se estimula, ¿qué me va a producir? Que yo produzcamos secreción y lloramos. Por eso es que cuando lloramos botamos moco y botamos lágrimas, porque es la misma inervación parasimpática. Y el otro es el núcleo salivatorio superior. Este es un núcleo que va a inervar la glándula submandibular y la sublingual, que quedan acá, submandibular y sublingual. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, pensamos en un mango con sal, no sé si allá en el interior vendan mango con sal, a uno enseguida empieza a salivar, y es porque el sistema parasimpático enseguida imagina y empezamos a producir, el núcleo salivatorio estimula y dice, vamos a producir porque viene comida, específicamente la que es ácida, o no sé si hay gente de Cali, no sé, yo creo que en las costas comemos mucho mango, en toda Colombia. Entonces, estos dos núcleos hacen parte del séptimo par, o sea, del facial. Estos dos núcleos. Entonces ya sabemos, el lacrimomuconasal va a ser la salida de las lágrimas y la secreción nasal, y el salivatorio superior me va a inervar lo que es la sublingual y la submaxilar. Son glándulas salivares, o sea, me va a producir saliva, para los que de pronto no saben. Y bueno, y vamos para el bulbo. Entonces vamos lo mismo, núcleos propios, núcleos de los pares craneales y núcleos parasimpáticos. Entonces, entre los núcleos propios, esto ya se lo he mencionado, núcleos gracilis y cuneatos, vimos dónde estaban físicamente, y estos tienen que ver con la propiocepción consciente. ¿Qué es la propiocepción consciente? Es la capacidad que tenemos de saber dónde está nuestro cuerpo. Creo que ya se lo he mencionado. Si yo cierro los ojos y me dicen tócate la nariz, yo voy directamente, yo sé dónde está la nariz, o tócate el ojo, o la cabeza, la boca. O sea, yo sé dónde estoy, aunque cierre los ojos, aunque o sin ver, puedo tocar una parte de mi cuerpo, porque mi cuerpo sabe dónde se encuentra, está orientado. Bueno, entonces estos núcleos gracilis y cuneatos tienen que ver con esa vía. Y bueno, este es el lenisco medio, que tiene que ver con la vía. Este es el núcleo gracilis, que son mediales, y núcleos cuneatos o cuneiformes, también se denominan así, que son más laterales. Tienen otros nombres, pero ahora no me acuerdo, que son más antiguos. Este núcleo no es tan importante, vamos a pasarlo. Y bueno, vamos a hablar los núcleos de los pares craneales. Entre los núcleos de los pares craneales vamos a tener núcleos motores y núcleos sensitivos. Entonces tenemos los núcleos del noveno, del décimo y del onceavo par, que son motores, y el núcleo del doceavo par. Ahora nos daremos cuenta que los núcleos motores del 9, del 10 y el 11 están juntos en un grupo nuclear que se llama núcleo ambiguo. O sea, los tres núcleos están fusionados en un solo núcleo que se llama núcleo ambiguo.
El núcleo del 12 sí está por aparte. Que acordemos que tampoco le voy a decir para qué sirve el 12 porque ahorita vamos a tener una actividad. Bueno, listo. El núcleo motor del 12 va a estar por aparte. Y los núcleos sensitivos tenemos el núcleo del quinto par, que ya lo vimos, que es bastante largo, que va a haber en el mesencéfalo, en el puente y en el bulbo. Y tendríamos el núcleo del séptimo, del noveno, del décimo y del octavo. El séptimo, el noveno y el décimo también forman un grupo nuclear que se llama núcleo del tracto solitario. Y ya lo vamos a ver. Bueno, aquí está el núcleo del doceavo par, que es este que está aquí. Este es el núcleo ambiguo, mírenlo acá, núcleo del noveno, 10 y 11, que sería este de aquí. Y este es el núcleo del tracto solitario, que es del séptimo, 9, del séptimo par, noveno par y décimo par. Entonces, el núcleo ambiguo que ya les mencioné tiene que ver con el noveno, 10 y 11. Este núcleo es un núcleo motor y tiene que ver con todos estos tres músculos. Tienen la misma función: deglución y actividad de las cuerdas vocales. O sea, él permite que nosotros traguemos. O sea, inerva a los músculos de la faringe. Eso es lo que hace: inervar a los músculos de la faringe y permite que tengamos la deglución. Así de sencillo. Los núcleos motores de estos pares, porque muchos de estos, bueno, el décimo sabemos que es parasimpático y el glosofaringeo es mixto, y ahora lo veremos. Y el núcleo del fascículo solitario, que vemos que tiene que ver con el facial, vuelve de nuevo el glosofaringeo y el vago. Estos núcleos del fascículo solitario tienen que ver con el gusto. Con el gusto. Acordemos, el gusto lo dividimos en dos tercios. El tercio anterior me lo va a dar el facial, aunque eso lo veremos ahorita con los pares craneales. Y el tercio posterior lo va a dar el glosofaringeo y el vago. No se preocupen, eso lo veremos ahorita en pares craneales y el vago. Pero ya sabemos que ellos están en un solo núcleo, la parte sensitiva que tiene que ver al gusto. Acordémonos que estos pares son mixtos. Y el núcleo parasimpático, vamos a tener el núcleo salivatorio inferior, que me va a inervar la glándula parótida, la que tenemos aquí en esta área. Y también este núcleo le va a hacer parte, como ahí dice en la diapositiva, al glosofaringeo. Y es un núcleo salivatorio, el nombre lo dice, salivatorio inferior. O sea, inerva la glándula parótida, que va a sacar la secreción de la saliva. Es la glándula más importante. Y el otro núcleo, que se llama núcleo cardioneumoentérico, o también se llama dorsal del vago. ¿Por qué? Porque él va a inervar prácticamente las vísceras del tórax, abdomen y cuello. O sea, cuando hablamos de vísceras, sería corazón, pulmones, esófago, estómago, intestino delgado, parte del intestino grueso, no todo el intestino grueso, parte del intestino grueso, lo inervaría el vago.